Capítulo 1. El encuentro inesperado. La ciudad de San Alba amanecía entre neblina y un silencioso murmullo de actividad. Era un lugar donde las fachadas de piedra ocultaban secretos y las sombras parecían tener vida propia. Lucía Morales, una periodista independiente, caminaba rápido entre las calles estrechas, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Había pasado semanas investigando una serie de desapariciones vinculadas a la influyente familia Sáenz, dueña de casi la mitad de los negocios de la región. Esa mañana tenía una reunión con un informante que prometía cambiarlo todo. Lucía era tenaz, con un espíritu indomable y una curiosidad insaciable. Su cabello castaño siempre desordenado era una marca de su constante actividad, y su libreta, un compendio de pistas y nombres, la acompañaba a todas partes. Mientras cruzaba la Plaza Mayor, los rayos del sol apenas se filtraban entre la niebla, iluminando los adoquines desgastados que crujían bajo sus pasos. Cada esquina le parecía un posible escondite para ojos indiscretos. En el café El Reloj, un pequeño local con paredes cubiertas de relojes antiguos y un aroma a café recién molido, la esperaba Andrés Vega, un ex empleado de los Sáenz que había contactado a Lucía en busca de ayuda. Andrés lucía nervioso, moviendo la cuchara en su taza de café como si intentara disipar su ansiedad. ¿Estás segura de que no la siguieron?, preguntó en cuanto Lucía se sentó frente a él. Su voz era un susurro cargado de urgencia. Siempre tomo precauciones, respondía Lucía con voz firme, aunque en su interior no podía evitar sentirse intranquila. Dígame lo que sabe. Andrés miró alrededor antes de sacar una fotografía arrugada de su chaqueta. La colocó sobre la mesa, cubriéndola parcialmente con su mano. Este es el principio, dijo mientras retiraba la mano. Era la imagen de un grupo de personas, entre ellos Natalia Sáenz, la hija menor de la familia, desaparecida hace un mes. Pero lo que llamaba la atención era el hombre de pie junto a ella, alguien que Andrés identificó como el espectro. Lucía examinó la fotografía con detenimiento. La figura del hombre tenía una aura inquietante, su postura altiva, el sombrero que cubría parcialmente su rostro y la manera en que Natalia lo miraba, mezcla de miedo y resignación. Ese hombre es el responsable, dijo Andrés en un susurro. Lo vi con mis propios ojos. Lidera algo más grande de lo que imaginamos. Antes de que Andrés pudiera continuar, el tintineo de la campana en la puerta del café anunció la llegada de un hombre alto con un abrigo negro. Andrés empalideció, sus manos comenzaron a temblar y sus ojos buscaron desesperadamente una salida. Tenemos que irnos, dijo Andrés, levantándose abruptamente, pero sin soltar la fotografía. Lucía no tuvo tiempo de procesar todo lo que había escuchado. Andrés la guió apresuradamente hacia la salida trasera del café. Una vez afuera, se detuvieron en un callejón estrecho donde Andrés sacó un pendrive de su bolsillo. Aquí está todo lo que necesita, dijo, su voz era apenas un murmullo. Esto es más grande de lo que parece. Cuide. Un disparo interrumpió la frase. El eco resonó entre las paredes de los edificios y Andrés cayó al suelo, dejando un rastro de sangre en los adoquines. Lucía quedó paralizada por un instante, pero el instinto la impulsó a reaccionar. Tomó el pendrive de las manos de Andrés y corrió, sintiendo el peso de las miradas que podrían seguirla. Detrás de ella, el eco de las botas del hombre del abrigo negro se acercaba, acompañado del repiqueteo de la lluvia que comenzaba a caer. Lucía giró en varias esquinas, tratando de perder a su perseguidor, hasta que finalmente se refugió en un almacén abandonado. El lugar era oscuro y olía a madera podrida. Las ventanas rotas dejaban entrar la lluvia y el viento helado. Lucía respiraba con dificultad, intentando calmarse mientras escondía el pendrive en el doble forro de su bolso. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Quién era el espectro? ¿Qué contenía el pendrive? Y, más importante, ¿estaba dispuesta a arriesgar su vida por descubrir la verdad? Desde las sombras, el sonido de pasos se hizo más claro. Lucía se encogió tras unas cajas, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Aferró su libreta, el único testigo fiel de todo lo que había descubierto hasta ahora. Mientras escuchaba el crujido de las tablas bajo los pies del hombre que la buscaba, supo que estaba en medio de algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Gancho, con el corazón latiendo a mil, Lucía se preparó para lo peor. En su bolsillo, el pendrive contenía respuestas que apenas empezaba a imaginar, pero también la clave para desentrañar una conspiración que podría costarle la vida. Capítulo 2. Huida entre sombras. Lucía respiraba con dificultad, escondida tras unas cajas apiladas en el almacén. Las ventanas rotas dejaban entrar haces de luz que iluminaban el polvo suspendido en el aire. El eco de los pasos del hombre del abrigo negro resonaba cada vez más cerca. Con manos temblorosas, sacó el pendrive de su bolsillo y lo guardó en un compartimento secreto de su bolso. Cuando los pasos se detuvieron, Lucía contuvo la respiración. Escuchó un ruido de metal cayendo al suelo, seguido por un silencio aterrador.
Aprovechó la pausa para salir por una puerta trasera, corriendo hacia el edificio de su amigo Diego, un hacker con quien había trabajado en casos anteriores. Diego vivía en un pequeño apartamento lleno de pantallas y cables. Al abrir la puerta y ver a Lucía, inmediatamente supo que algo iba mal. «Necesito tu ayuda», dijo ella, entregándole el pendrive. «Esto podría ser la pieza clave de una investigación muy peligrosa». Diego conectó el dispositivo y comenzó a trabajar en su equipo. En la pantalla aparecieron códigos cifrados y una serie de nombres que hicieron que Diego se detuviera. «Esto no es solo peligroso», Lucía dijo mientras se giraba para mirarla. «Es una red de tráfico humano. Y parece que el espectro no actúa solo». Antes de que pudieran analizar más, alguien golpeó la puerta con fuerza. Diego apagó rápidamente las pantallas y ambos se quedaron inmóviles. «¿Esperas a alguien?», preguntó Lucía en un susurro. Diego negó con la cabeza. Los golpes se hicieron más insistentes, seguidos por un crujido que indicaba que intentaban forzar la cerradura. Gancho, Lucía y Diego intercambiaron una mirada rápida antes de buscar una vía de escape. Afuera, las sombras que se movían tras la puerta prometían que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 3. Bajo amenaza. El sonido del vidrio rompiéndose confirmó sus temores. Diego se apresuró a abrir una compuerta oculta en el piso del apartamento. «Rápido, por aquí», dijo mientras Lucía miraba con duda. La puerta principal ya había cedido, y voces desconocidas resonaban en la entrada. Lucía bajó por la escotilla, seguida de Diego, mientras el espacio cerrado se llenaba de ecos de pasos y ruidos de muebles volteados. El pasaje los llevó a un callejón oscuro detrás del edificio. Diego sacó su teléfono y activó un programa que bloqueó cualquier posible rastreo de sus movimientos. «Tenemos que movernos», dijo Diego, tomando la delantera mientras Lucía trataba de recuperar el aliento. Caminaron en silencio por calles desiertas, evitando las luces de los postes y cualquier cámara de seguridad. Finalmente llegaron a un taller abandonado que Diego usaba como segundo refugio. Dentro, Diego encendió un generador que iluminó el espacio lleno de herramientas, componentes electrónicos y monitores. «Este lugar es seguro», dijo, mientras Lucía se dejaba caer en una silla. Diego conectó nuevamente el pendrive y empezó a descifrar los archivos con herramientas avanzadas. Entre los datos se encontraron nombres codificados, rutas de transporte y una conexión directa con la familia Sáenz. Pero lo más alarmante fue un registro de un evento alfa, programado para ocurrir en las próximas 48 horas. «Esto no es solo tráfico humano», dijo Diego, ampliando un mapa con ubicaciones marcadas. «Están planeando algo grande». Lucía tomó nota rápidamente, sabiendo que necesitaban pruebas contundentes para exponer la red. Gancho, mientras analizaban los archivos, un mensaje anónimo apareció en la pantalla: «Sabemos dónde están». Capítulo 4. Proyecto Alba. Diego apagó rápidamente las pantallas mientras Lucía borraba todo rastro de su trabajo en el taller. Sabían que quedarse ahí mucho más tiempo sería demasiado peligroso. «Tenemos que adelantarnos», dijo Diego mientras recogía un par de herramientas. «Hay una bodega marcada en este mapa que podría ser clave». Lucía asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. Cada vez que se acercaban más a las respuestas, el peligro aumentaba exponencialmente. Guardaron el mapa en una mochila y salieron del taller bajo el amparo de la noche. La bodega estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en una zona industrial semiabandonada. El camino hasta allí estuvo plagado de tensión, ya que Diego y Lucía sentían que lo seguían en cada esquina. Al llegar, el lugar parecía desierto, pero las luces tenues en el interior sugerían que no estaban solos. «¿Crees que esto es el centro de operaciones?», susurró Lucía, observando el edificio desde la distancia. «Es posible, pero tenemos que entrar para saberlo», respondía Diego mientras ajustaba su mochila. Se colaron por una puerta lateral, evitando los puntos de vigilancia visibles. Adentro, la bodega estaba repleta de cajas marcadas con códigos y logotipos de empresas fachada que Lucía había investigado previamente. Había documentos esparcidos en escritorios improvisados y pantallas con mapas y cronogramas. Diego se acercó a una de las computadoras y comenzó a trabajar en descifrar la información que contenía. Mientras tanto, Lucía revisaba los papeles, tomando fotografías de todo lo que podía servir como evidencia. Cada detalle confirmaba que estaban en el lugar correcto. De pronto, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Ambos se congelaron. «Rápido, apaga todo», dijo Lucía en un susurro urgente. Capítulo 5. Enfrentando las sombras. La noche envolvía la ciudad mientras Lucía y Diego se movían con cautela hacia el centro neurálgico de Proyecto Alba, una antigua fábrica adaptada como centro de operaciones. Desde el exterior, el lugar parecía abandonado, pero las luces intermitentes que parpadeaban a través de los cristales rotos revelaban actividad.
Esto es más grande de lo que creíamos, dijo Diego, revisando nuevamente el mapa digital que habían conseguido. Aquí está el servidor principal. Necesitamos entrar sin ser vistos, respondía Lucía, con la respiración agitada. Cada minuto cuenta. Con sigilo, se infiltraron por una entrada lateral. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y un leve zumbido de máquinas llenaba el ambiente. Las paredes estaban cubiertas de paneles electrónicos y monitores que proyectaban mapas, registros financieros y nombres códigos. Mientras Diego se conectaba a uno de los terminales, Lucía revisaba las habitaciones. Encontró un archivo físico lleno de documentos que detallaban movimientos de dinero y nombres vinculados a altos funcionarios. Uno de esos nombres estaba subrayado repetidamente, Natalia Sáenz. Esto confirma que la familia Sáenz está involucrada, murmuró Lucía, tomando fotos de los documentos. De pronto, un ruido de pasos se escuchó en el pasillo. Diego desconectó el equipo con rapidez, pero no antes de descargar una copia de los archivos en una unidad portátil. Están aquí, dijo en voz baja, entregándole la unidad a Lucía. Si nos separan, lleva esto a la prensa. Antes de que pudieran reaccionar, dos hombres armados aparecieron en la entrada. Lucía y Diego se escondieron tras una estantería mientras los hombres inspeccionaban el lugar. El corazón de Lucía latía con fuerza, pero su determinación la mantuvo enfocada. Capítulo 6. Red en las sombras. Los pasos se acercaban con rapidez mientras Lucía y Diego contenían la respiración tras la estantería. Los dos hombres armados hablaban en voz baja, aunque sus palabras eran lo suficientemente claras para hacer que un escalofrío recorriera la columna de Lucía. Hay que asegurarnos de que nadie salga vivo, dijo uno de ellos, revisando cada rincón del espacio. Diego hizo una seña con los dedos, indicándole a Lucía que esperara. Su mirada estaba fija en una puerta trasera que apenas se veía entre las sombras. Ambos sabían que cualquier movimiento en falso podía delatarlos. El aire en la habitación estaba cargado de tensión, el zumbido de las máquinas parecía más fuerte con cada segundo que pasaba. Lucía apretó la libreta contra su pecho. Su mente estaba en constante lucha entre el miedo y la necesidad de actuar. Mientras tanto, Diego sacó lentamente un pequeño dispositivo de su mochila, un emisor de pulsos que había construido para desactivar cámaras de seguridad y alarmas. Con un leve clic, el dispositivo comenzó a emitir un pulso silencioso. Las luces de las cámaras en la habitación parpadearon y luego se apagaron. Los hombres armados notaron el cambio inmediatamente. «Algo está mal», exclamó uno, apuntando su linterna hacia las cámaras apagadas. Diego aprovechó la distracción para tomar la mano de Lucía y llevarla hacia la puerta trasera. Se movieron con rapidez, pero con cuidado de no hacer ruido. Abrieron la puerta y se deslizaron hacia un pasillo estrecho y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de tuberías oxidadas que dejaban escapar un constante goteo de agua. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Lucía, tratando de calmar su respiración. «Tenemos que llegar al servidor principal», respondió Diego mientras revisaba su mapa digital. Señaló una escalera al final del pasillo. «Está en el piso superior. Si conseguimos desconectar su sistema, no podrán recuperar los datos que descargamos». Subieron las escaleras en silencio, sus pasos resonaban ligeramente en el metal oxidado. Al llegar al segundo piso, encontraron una sala llena de servidores que parpadeaban con luces verdes y rojas. Diego comenzó a trabajar de inmediato, conectando su computadora portátil a uno de los terminales. Lucía, mientras tanto, revisaba los alrededores, asegurándose de que no había más hombres armados. Sus ojos se detuvieron en una carpeta encima de una mesa. Al abrirla, encontró documentos que detallaban una operación llamada Red Eclipse. Los nombres de políticos, empresarios y altos mandos policiales estaban listados junto con montos de dinero. «Esto es enorme», Diego dijo, mostrando los documentos. «Descarga todo lo que puedas», respondió él sin apartar la vista de la pantalla. «Necesitamos pruebas contundentes». De repente, el sonido de una alarma rompió el silencio. Lucía y Diego se miraron con el pánico reflejado en sus ojos. Alguien había descubierto su presencia. «Casi termino», gritó Diego mientras sus dedos volaban sobre el teclado. El ruido de botas acercándose por el pasillo los hizo reaccionar. Lucía agarró una barra de metal que estaba tirada en el suelo, preparándose para defenderse. Diego insertó un pendrive en el terminal y comenzó a transferir los últimos datos. «Vamos, vamos», murmuraba mientras la barra de progreso avanzaba lentamente. Los primeros hombres armados entraron en la sala. Lucía, sin pensarlo, golpeó a uno con la barra de metal, derribándolo al suelo. Diego desconectó el pendrive justo a tiempo y ambos corrieron hacia la puerta trasera, esquivando disparos que rebotaban en las paredes metálicas.
Bajaron las escaleras a toda velocidad, sintiendo como la adrenalina los impulsaba a seguir adelante. Al salir por una de las puertas laterales, se encontraron en un patio trasero rodeado de altos muros. La única salida visible era una puerta de acero con un candado electrónico. «¡Desactívalo!», gritó Lucía mientras intentaba mantener la puerta cerrada contra los hombres que los perseguían. Diego conectó su dispositivo al panel del candado y comenzó a trabajar. Los gritos y pasos de los hombres se hacían más fuertes. «¡Rápido, Diego!», insistió Lucía, luchando por mantener la puerta cerrada. Con un chasquido, el candado se abrió. Ambos salieron corriendo hacia un callejón oscuro, perdiéndose entre las sombras de la noche. Corrieron por varias cuadras hasta que encontraron un refugio en un edificio abandonado. Dentro, Diego revisó los datos que había conseguido. Lucía, por su parte, trataba de controlar su respiración mientras revisaba las fotografías y documentos que había tomado. «Tenemos todo lo que necesitamos para exponerlos», dijo Diego, mostrando la pantalla de su computadora. «Pero también saben que estamos detrás de ellos», respondió Lucía. «Esto no ha terminado». Gancho, mientras revisaban las pruebas, un mensaje anónimo apareció en la computadora de Diego: «Sabemos dónde están. No podrán escapar». Capítulo 7, el clímax de la conspiración. La noche era espesa, con una neblina que parecía envolver cada rincón de la ciudad. Lucía y Diego se escondían en un pequeño refugio improvisado dentro de un edificio abandonado. Habían logrado escapar por poco de la fábrica, pero las palabras del mensaje anónimo seguían resonando en sus mentes: «Sabemos dónde están. No podrán escapar». Diego revisaba frenéticamente los archivos en su computadora mientras Lucía observaba por una ventana rota, buscando cualquier señal de que estuvieran siendo seguidos. Su respiración era irregular, pero la determinación en sus ojos no había disminuido. «¿Qué has encontrado?», preguntó Lucía, girándose hacia Diego. «Aquí está todo», respondió él, mostrando en la pantalla una carpeta llena de documentos cifrados. Las rutas de transporte, los nombres de las víctimas, los políticos involucrados. Incluso hay pruebas de pagos hacia oficiales de alto rango para mantener todo encubierto. Lucía se inclinó para mirar la pantalla. Su mirada se detuvo en un nombre que había estado investigando durante meses: Natalia Sáenz. «Mira esto», dijo Diego, ampliando un archivo de vídeo. El vídeo mostraba a Natalia en una celda oscura, con un hombre de rostro parcialmente cubierto que hablaba directamente a la cámara. «Cualquier intento de exponer esta operación será castigado». «Natalia es solo el comienzo», decía el hombre mientras la cámara se acercaba al rostro pálido y aterrorizado de Natalia. Lucía sintió un nudo en el estómago. Esto no solo confirmaba la magnitud de la red, sino que también les daba un tiempo límite. Si no actuaban rápido, Natalia y las demás víctimas podrían desaparecer para siempre. «Tenemos que movernos», dijo Lucía, levantándose de golpe. «No podemos quedarnos aquí». «Espera», Diego respondió, sosteniéndola del brazo. «Si salimos sin un plan, estamos muertos. Ellos saben que tenemos esta información». Lucía cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su mente. Cada segundo que pasaban ocultos, más riesgo corrían de ser encontrados. Finalmente, abrió los ojos con una expresión decidida. «Necesitamos ayuda externa. Hay periodistas y activistas que pueden amplificar esto antes de que intenten silenciarnos». Diego asintió y comenzó a cargar los archivos en una nube segura. Mientras tanto, Lucía usó su teléfono para contactar a algunos de sus colegas de confianza. Les envió fragmentos de las pruebas, junto con instrucciones para que publicaran todo si algo les ocurría. Una emboscada inesperada. De repente, el sonido de un motor interrumpió el silencio. Lucía se asomó por la ventana y vio una camioneta negra estacionarse frente al edificio. Hombres armados descendieron rápidamente, revisando cada entrada. ¿Nos encontraron?, gritó Lucía mientras recogía su libreta y el pendrive. Diego cerró la computadora y guardó la unidad portátil en su bolsillo. Ambos corrieron hacia una salida trasera, pero los pasos de los hombres ya resonaban en el edificio. Se movían rápido y coordinados, como si hubieran hecho esto muchas veces antes. «Por aquí», susurró Diego, señalando una escalera que llevaba al sótano. El sótano estaba oscuro y húmedo. El olor a moho era penetrante, y el eco de sus movimientos hacía que cada sonido pareciera amplificado. Encontraron un túnel estrecho que parecía conducir hacia las alcantarillas de la ciudad. «¿Estás segura de esto?», preguntó Diego, mirando la oscuridad del túnel. «No tenemos otra opción», respondió Lucía, encendiendo una linterna. Entraron en el túnel justo cuando los hombres armados llegaban al sótano.
Las voces de sus perseguidores resonaban detrás de ellos, pero la oscuridad del túnel les dio algo de ventaja. Diego dejó caer uno de sus dispositivos detrás de ellos, un pequeño explosivo casero que detonó minutos después, bloqueando el camino. El último recurso. Después de varios minutos de avanzar por el túnel, llegaron a una salida que los llevó a un canal en las afueras de la ciudad. Ambos estaban cubiertos de suciedad, pero vivos. «Esto no puede seguir así», dijo Lucía, con los ojos llenos de lágrimas por la frustración. «Tenemos que hacer algo más grande». Diego la miró con seriedad. «Hay una manera», dijo, sacando su teléfono. «Puedo transmitir todo esto en vivo. Si la gente ve lo que tenemos, no podrán detenerlo». Lucía dudó por un momento, consciente del riesgo que implicaba. Pero sabía que Diego tenía razón. Asintió y lo ayudó a preparar la transmisión. Mientras Diego configuraba todo, Lucía habló directamente a la cámara, explicando lo que habían descubierto, mostrando los documentos y vídeos, y exponiendo a las personas involucradas. «Si están viendo esto, necesitamos su ayuda. No podemos hacerlo solos», dijo al final, su voz quebrándose ligeramente. La transmisión fue un éxito inmediato. Miles de personas comenzaron a compartirla, y los nombres de los implicados se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Pero la victoria fue breve. El enfrentamiento final. A lo lejos, escucharon las sirenas de la policía. Pero Lucía no sintió alivio. Sabía que algunos de esos oficiales también estaban involucrados. No eran aliados, sino otra amenaza. «Tenemos que separarnos», dijo Diego, entregándole el pendrive. «Llévalo a un lugar seguro. Yo intentaré distraerlos». «No, Diego, no puedo dejarte». «No hay tiempo para discutir», respondió él con una sonrisa forzada. «Nos vemos del otro lado». Antes de que Lucía pudiera protestar, Diego corrió hacia una dirección opuesta, llevándose consigo su computadora. Lucía, con el corazón roto, se dirigió hacia un callejón, donde desapareció en las sombras. Gancho, con el pendrive en su bolsillo y la determinación de exponer toda la verdad, Lucía sabía que lo peor aún estaba por venir. Pero también sabía que no podía rendirse. Todo dependía de ella ahora. Capítulo 8, la verdad sale a la luz. La madrugada envolvía la ciudad en un manto frío y silencioso. Lucía corría por las calles desiertas, con el pendrive apretado en su mano como si fuera un salvavidas. Las palabras de Diego seguían resonando en su cabeza: «Nos vemos del otro lado». Pero Lucía sabía que no había garantía de que volvieran a encontrarse. Se detuvo en un pequeño parque, escondiéndose detrás de un árbol mientras tomaba aire. Revisó su teléfono. La transmisión en vivo seguía acumulando reproducciones y comentarios. Miles de personas estaban viendo la verdad desmoronar la fachada de poder de la familia Sáenz y sus cómplices. Pero también sabía que esto significaba que el tiempo se agotaba. Lucía marcó un número. Al otro lado de la línea respondió Ana, una periodista de renombre que había trabajado con Lucía en investigaciones pasadas. «Ana, necesito tu ayuda. Tengo pruebas irrefutables, pero estoy siendo perseguida. Necesito que esto salga en todos los medios posibles. Mándamelo, Lucía. Lo publicaré de inmediato». «Y cuidado, sé cómo opera esta gente», respondió Ana con seriedad. Lucía envió una copia de los archivos a Ana, junto con un mensaje claro: «Si algo me pasa, sigue adelante». Luego, guardó su teléfono y comenzó a moverse nuevamente, consciente de que quedarse en un lugar demasiado tiempo era un lujo que no podía permitirse. El sacrificio de Diego. Mientras tanto, Diego se encontraba en un antiguo almacén, creando múltiples señuelos para confundir a sus perseguidores. Había dejado rastros digitales falsos y transmitía fragmentos de los archivos desde diferentes ubicaciones. Sabía que esto lo ponía directamente en peligro, pero también sabía que cada segundo que ganaba era crucial para Lucía. Las sirenas de la policía y los motores de las camionetas negras se acercaban al almacén. Diego cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta. Con una sonrisa amarga, susurró: «Vale la pena». Cuando los hombres irrumpieron, encontraron el lugar vacío. Diego había activado una serie de explosivos que no dañaron a nadie, pero destruyeron todo el equipo que podían usar en su contra. El sacrificio de Diego compró el tiempo suficiente para que Lucía avanzara con su misión. El enfrentamiento final. Lucía llegó a la oficina central de un periódico independiente. Ana la esperaba en la puerta, rodeada de un pequeño equipo de periodistas que ya estaban revisando los documentos enviados. «Esto es enorme, Lucía. Pero necesitamos más contexto para que todo tenga impacto».
¿Tienes algo más?, preguntó Ana mientras la guiaba adentro. Aquí está, dijo Lucía, entregándole el pendrive. Esto tiene vídeos, nombres, pagos y rutas. Es toda la red. Ana conectó el pendrive a una computadora y comenzó a revisar los archivos con su equipo. Lucía observaba, sintiendo como la tensión en su pecho se hacía más ligera con cada documento que se abría. Finalmente, Ana asintió. Lo publicamos ahora mismo. De repente, se escucharon frenos chirriando afuera del edificio. Lucía corrió hacia la ventana y vio varias camionetas negras estacionadas frente al periódico. Nos encontraron, dijo Lucía con un nudo en la garganta. No pueden detenernos a todos, respondió Ana con calma, levantándose. Vamos a transmitirlo en vivo desde aquí. Pase lo que pase, la información saldrá. El equipo de periodistas comenzó a trabajar frenéticamente. Las transmisiones en vivo se activaron, mostrando los archivos, las fotos y los vídeos. Mientras tanto, los hombres armados comenzaron a rodear el edificio. Lucía, con el corazón latiendo a mil, ayudaba a asegurar las puertas mientras Ana y su equipo seguían publicando. Las sirenas de la policía también comenzaron a acercarse, pero Lucía sabía que no todos los oficiales eran confiables. La red colapsa. En cuestión de minutos, las redes sociales estaban inundadas con la información. Los nombres de los implicados eran tendencia mundial. Protestas comenzaron a organizarse en las calles, y periodistas de todo el mundo empezaron a llamar al periódico, buscando más detalles. Uno de los hombres armados irrumpió en el edificio, pero fue rápidamente reducido por los periodistas que se habían armado con lo que tenían a mano, cámaras, trípodes y pura determinación. Era claro que la verdad no sería silenciada. El desenlace. Horas después, cuando todo parecía haberse calmado, Lucía se sentó en el suelo del periódico, exhausta pero aliviada. Ana se acercó y le entregó una taza de café. «Lo logramos», dijo Ana, sonriendo. «¿Y Diego?», preguntó Lucía, con una mezcla de esperanza y preocupación. «Todavía no sabemos nada, pero si alguien puede salir de esto, es él», respondió Ana, poniendo una mano en su hombro. Los días siguientes fueron un torbellino. Arrestos masivos ocurrieron en todo el país. Natalia Sáenz y otras víctimas fueron rescatadas en una operación policial impulsada por la presión pública. La familia Sáenz cayó en desgracia, y los implicados en la red enfrentaron juicios que capturaron la atención mundial. Epílogo: la llama de la verdad. Semanas después, Lucía estaba sentada en un banco de la Plaza Mayor, escribiendo en su libreta. El sol brillaba con fuerza, iluminando una ciudad que ahora parecía más viva. Su teléfono vibró. Era un mensaje. «Te dije que nos veríamos del otro lado. Diego». Lucía sonrió, sintiendo una oleada de alivio. Miró alrededor, como si esperara verlo aparecer entre la multitud, pero sabía que él se mantendría en las sombras por un tiempo más. Guardó su libreta y se puso de pie. La batalla había sido dura, pero la verdad había prevalecido. Y mientras quedara alguien dispuesto a luchar por ella, las sombras nunca ganarían. Fin.